Hola a todos. Ella es Iris. Ella es Aida. Y eres Tomás. Y somos los gatos con batas. gatosconbatas.com. Bienvenidos todas y todos a este Espericuento. Hoy os traemos 2 historias y un experimento. Qué bueno que estéis al otro lado de una pantalla. Vamos a aprovechar esta suerte para contaros una batalla. Cada vez que sale el sol, cada vez que la Tierra gira, en cada segundo que comienza un nuevo día, un grupo de héroes arriesgan sus vidas para cambiar el mundo. Por suerte para todos nosotros, esto ha ocurrido una y otra vez, tantas veces que ya ni siquiera les recordamos. Comprenderéis que esto es muy injusto. Y es que estas gestas no siempre son perfectas. A veces los héroes hacen solo lo que pueden. Y en nuevas circunstancias, otros héroes mejoran sus prácticas. Y a pesar de sus magníficas aventuras, los primeros son olvidados para siempre. Y los segundos recordados mientras lo contemos a la gente. Por eso hoy os vamos a contar 2 historias de algunos de estos héroes, para que comprendáis de lo que os hablamos. 2 batallas con un mismo enemigo, 2 cruzadas contra un mismo virus. Era un virus mortal al que muy poca gente sobrevivía. Estas 2 grandes aventuras cambiaron el mundo porque salvaron millones de vidas. Y para recordarlas tenemos monumentos, Libros, vídeos dibujos y películas. La primera de las historias la protagonizó un niño de 8 años y 2 hermanas de 8 y 11 años. como vosotros. Y ocurrió en Inglaterra. Y la segunda la protagonizaron 22 niños españoles de entre 3 y 9 años que dieron la vuelta al mundo. Empezaremos hablándoos de la que ocurrió primero para que podamos comprender mejor la segunda. Pero ya os adelantamos que las 2 son tan geniales y ocurrieron tantas cosas que no os las vamos a poder contar del todo hoy aquí. Eso sí, os dejaremos referencias para que podáis seguir investigándolas, ¿vale? Bueno, pues la primera de todas, como os íbamos diciendo, empezó en 1757, cuando un niño de 8 años de Inglaterra llamado Edward lo llevaron a una cabaña a las afueras de un pueblo. En la cabaña había otros niños de su colegio, algunos más pequeños, otros más mayores, pero todos estaban muy asustados. La cabaña no tenía ventanas, solo un agujero excavado en el suelo en el que habían encendido un fuego que iluminaba aquel lugar sucio y frío. Aunque fuera brillaba el sol, allí dentro parecía de noche. Aquel niño no comprendía cómo su hermano mayor había permitido que le llevaran allí. Y es que sus padres habían muerto, y era su hermano quien se encargaba de él. Entonces, los hombres que le habían llevado hasta allí cogieron un cuchillo Y le hicieron una herida en el brazo. y se la cubrieron con un fluido maloliente de la pústula de un enfermo de viruela. ¡Era una pesadilla! Pasaron muchos días encerrados en aquella cabaña y enfermaron todos en algún momento del encierro. Y cuando pasaron ya suficientes días y aquellos hombres decidieron que los niños ya no podían contagiar a nadie, les dejaron salir. Fue tan duro para él vivir aquella experiencia que se prometió que haría lo posible por evitar que nadie más tuviera que sufrirla. A aquel horror le llamaban variolación y te salvaba la vida. Sí, pero a un alto precio, porque también podías morir en el proceso. La probabilidad de morir era mucho más baja que si cogías la viruela por contagio, por supuesto. Y es que era la única forma que se conocía para evitar que cientos de miles de niños murieran cada año de esa enfermedad terrible, que la humanidad arrastraba desde hacía más de 11.000 años. Cuando alguien enfermaba de viruela, todo el mundo se asustaba. Sabían que enseguida empezaría a morir gente, primero sus vecinos, luego los vecinos de sus vecinos. La muerte se extendía como una mancha y lo cubría todo de dolor y desesperación. Solo se salvaban quienes la hubieran pasado antes y no hubieran muerto, y los niños variolados como él. Después de salir de la cabaña y recuperar su vida y sus costumbres, Edward volvió a disfrutar de la luz del sol, de los días de primavera y a jugar por las praderas. Y un día, mientras descansaba a la sombra de un árbol, escuchó a 2 lecheras que pasaban por un camino cercano. Eran 2 amigas, Hannah de 11 años y Molly de 8. Hannah tenía las manos llenas de pústulas y le contaba a Molly que era porque la vaca le había contagiado la viruela. ¿La viruela? Respondió asustada Molly.
¿El monstruo moteado? Así se le conocía en aquella época, porque como la gente que sobrevivía quedaba cubierta de costras como escamas, Y todavía no se habían descubierto los virus. La gente no sabía por qué les ocurría aquello tan horrible. imaginaban dragones rojos que volaban por el cielo y que visitaban las casas destruyendo los pueblos. No hace falta que te asustes, porque no es contagiosa. Es que no sabes que si se pasa la viruela de las vacas, ya no se pasa la viruela que mata, le dijo Hannah. Pero es que hay varios tipos de viruela. Respondió Molly. La pobre Molly no tenía ni idea, porque era nueva en el oficio, pero entre las lecheras era bien conocido. Edward, que escuchaba todo aquello, viéndola reír y a Hannah con su viruela de las vacas o viruela vacuna tan feliz, no lo olvidó nunca. Y cuando pasaron 40 años y ya era un médico prestigioso, pudo aprovechar esta información que siempre le rondaba la mente para probar algo que a todo el mundo le parecía demente. Era una verdadera locura. El 14 de mayo de 1796 les trajo pus de una pústula de viruela vacuna de la mano de una lechera, Sarah Nelmes, y se la inoculó a un niño de 8 años llamado James Phipps. Del 7º al 9º día, James presentó una leve enfermedad y solo le apareció una vesícula en los puntos de inoculación, que desapareció sin complicación. Entonces, Edward le volvió a inocular a James pus de una pústula, pero esta vez era de viruela humana, la mortal. Y James no enfermó en absoluto, era inmune, ¡lo había logrado! Quiso decírselo a todo el mundo y que esto se repitiera con todos los niños y niñas y todas las personas que nunca hubieran tenido viruela para salvar sus vidas del enorme peligro de la viruela. Ningún niño tendría que volver a sufrir una variolación como la suya. Pero no fue nada fácil. Como la viruela era vacuna, la gente tenía miedo de que le salieran partes del cuerpo de una vaca en su cuerpo. Mira, como ahora con los transgénicos. Y encima, a la Iglesia Católica no le parecía que eso era cristiano. Pero después de mucho trabajo logró que en 2 años se vacunaran más de 100.000 personas y ahora, en lugar de ridiculizarlo, le veían como al médico más famoso. Era un héroe. Le llegaban a casa regalos de todas partes del mundo. La emperatriz de Rusia le envió un diamante gigante. Y como quería que todo el mundo pudiera vacunarse, cuando Edward Jenner se jubiló, siguió vacunando a todo el mundo de forma gratuita. Delante de una caseta de madera que tenía en su jardín, podías ver una larga cola de más de 300 personas esperando a vacunarse. ¿Qué os ha parecido esta historia? Si queréis saber más, os recomendamos esta lectura de la editorial Salvatella, que está en castellano y en catalán. Y ahora os vamos a contar una historia de 22 niños españoles que cambiaron el mundo. como una clase. Ellos también eran huérfanos, aunque no tenían un hermano mayor como Edward, tenían a Isabel. Vivían en un orfanato y la directora del orfanato era una mujer genial y muy valiente llamada Isabel Zendal Gómez. ¡Qué suerte! Antes de empezar, os tengo que decir que en aquella época los niños de un hospicio no tenían muchas esperanzas. Casi todos acababan en la cárcel. Pero Isabel sabía lo dura que era la vida que les esperaba a aquellos niños y hacía su trabajo con mucho amor, a pesar de que cobraba la mitad del sueldo de una lavandera. Un día se acercó a su orfanato un hombre con otros niños huérfanos, proponiéndoles una aventura. «La princesa ha muerto», le dijo. ¿Cómo?, respondió ella. Sí, la princesa había muerto de viruela y el rey Carlos IV de España quería que eso no le ocurriera a ningún otro niño. Así que se propuso vacunar a todo el imperio español. Como sabéis, la viruela había matado a millones de personas en Europa durante siglos y para colmo fue llevada a América por los conquistadores españoles, sin querer, pero allí diezmó a la población nativa. Se estima que entre los años 1560 y 1640, unos 80 años, la enfermedad mató a 25 millones de mexicanos y en Europa mataba a 400.000 personas al año, hasta que Edward Jenner solucionó el problema con la vacuna. Pero en América, la vacuna seguía matando. En aquel momento, para viajar de España a América, hacía falta al menos 2 meses en barco y no había forma de que la vacuna llegara en condiciones a América para poder utilizarla. Porque como mucho podía aguantar de 7 a 10 días y claro, no tenían neveras. Su cirujano real, el alicantino Francisco Javier de Balmis y Berenguer, supo cómo conseguirlo. Necesitaba una cadena humana de cuerpos vivos como portadores de la vacuna. Pero claro, ¿quién prestaría su vida para salvarla de los demás? Pues allí estaba Francisco Javier Balmis hablando con Isabel
y viendo cómo aquellos niños podrían salvar la vida de millones de personas en todo el mundo. Al principio les pareció una aventura maravillosa, luego les dio muchísimo miedo, pero finalmente aceptaron. El 30 de noviembre de 1803 partía del puerto de A Coruña la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, con destino a los territorios de ultramar. A bordo de la corbeta María Pita, con 37 personas, 22 de ellos nuestros protagonistas, los niños huérfanos. Dieron la vuelta al mundo, haciendo llegar la vacuna a las Islas Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, Filipinas, China y la isla de Santa Elena, convirtiéndose en la primera expedición humanitaria de ámbito universal de la historia. Y 3 años más tarde, el 7 de septiembre de 1806, Balmis besaba la mano del rey en Madrid, siendo el único que volvió de la expedición original. ¿Qué fue de aquellos niños durante el viaje? 22 niños. ¿Y dónde pasaron el resto de sus días? Si queréis conocer más detalles de esta magnífica aventura, os los contaremos en nuestro próximo Expericuento. Como siempre, en nuestro canal, el martes a las 5. Es posible que la historia de Edward Jenner se recuerde más porque dio lugar a una nueva palabra, la palabra vacuna, que ahora ya sabéis que proviene de vaca. Y es porque todavía la usamos. Las vacunas nos han librado a las últimas generaciones de muchas pandemias, de muertes y pesares, y hasta ahora nos han permitido desarrollar nuestras actividades normales. Deberíamos aprovechar esta pandemia para aprender a ser más considerados con nuestro planeta, porque lo que hagamos las personas ahora nos afecta directamente a lo que nos ocurrirá en un futuro cercano. En el experimento de hoy vamos a hablaros de los anticuerpos. Vamos a hacer un experimento para que veáis un poco cómo funcionan. Y es que, como vosotros seguramente ya sabréis, las vacunas lo que nos ayudan es a tener anticuerpos antes de que el virus o la bacteria que causa la pandemia llegue a nuestro cuerpo por primera vez. De ese modo, con los anticuerpos podemos defendernos en cuanto el virus entre en nuestro cuerpo, antes de que se empiece a reproducir sin parar y nos provoque una grave enfermedad. Bueno, pues precisamente ayer, el lunes 18 de mayo, el Ministerio de Ciencia e Innovación, en su canal de YouTube, publicó un vídeo llamado Proyecto Manco. Es curioso el nombre. Y es que son las siglas de Monoclonal Antibodies for Novel Coronavirus. Y en este vídeo de 2 minutitos nos explica que desde España y en colaboración con otros países, este proyecto está intentando producir anticuerpos monoclonales para ayudar a los enfermos de coronavirus a superar la enfermedad. Pero, ¿cómo funcionan? Vamos a ver. Aquí tenemos la estructura de un anticuerpo, de una inmunoglobulina. Tenemos 2 cadenas largas o pesadas y 2 cadenas más cortas o ligeras. Lo que hacen los anticuerpos es detectar proteínas o fragmentos de los virus y de las bacterias, de los organismos que nos invaden y de los que nos queremos proteger, y se unen a ellas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues fijaros, aquí en los extremos de esta forma de Y, en la parte superior, tenemos algunos fragmentos coloreados, ¿verdad? Aquí los hemos puesto con distintos colores de plastilina. Estos fragmentos son específicos, son distintos para cada anticuerpo. Los anticuerpos que reconocen específicamente a un virus, por ejemplo, a una proteína del virus, del coronavirus, en cuanto lo detectan, envían una señal al otro extremo del anticuerpo para que las células de nuestro sistema inmunitario lo puedan detectar. Y ahora, si apagamos las luces, podemos ver los lugares en los que las proteínas del virus se están uniendo al anticuerpo y el lugar en el que el anticuerpo está mandando señales. En este experimento hemos utilizado circuitos de plastilina o circuitos blanditos que utilizamos y os explicamos con más detalle en nuestro vídeo La inspiración de Mary Shelley. Esperamos que os haya gustado este experimento. Nos lo podéis hacer llegar con un like. Nos gustará leer vuestras preguntas en los comentarios. Os responderemos encantados. Y recordad, la curiosidad no mató al gato, lo hizo científico.